Cuando se habla de Cuetzalan, se habla en algunos casos de tierra de totonacos y de nahuas. Efectivamente era un pueblo totonaco y en 1465 aproximadamente, siendo emperador Axayácatl, que fue el emperador que ganó más espacio, más terreno de pueblos tributarios para el imperio mexica, es cuando se vienen y empiezan a replegar a los totonacos a tal punto de que ahora hay totonacos que viven pero no son de acá, ni es muy significativo el número, sino que vienen de otros municipios cercanos a vender sus productos. Y Cuetzalan, pues solamente ahora hay población nativa de Cuetzalan de origen náhuatl. En el archivo de historia de acá del municipio no aparecen apellidos mestizos hasta el siglo XVII y luego ya se va dando más en el siglo XIX, es cuando ya se puebla más de personas que llegan de fuera con la finalidad de ofrecer una nueva forma de vida, por ejemplo, a través de la producción del café, que fue un sustento económico por muchísimos años hasta el siglo antepasado. Y se llena Cuetzalan en ese siglo, a finales del siglo XIX, de pobladores mestizos. Uno de los edificios importantes de Cuetzalan en cuanto a su arquitectura es sin duda esta Casa de Cultura. Esta Casa de Cultura que a fines del siglo XIX fue construida para hacer el primer beneficio de café en Cuetzalan. Es el espacio, a decir de las autoridades de la red de bibliotecas municipales, que es de los espacios más hermosos con los que cuenta la biblioteca municipal. Otro orgullo, otra satisfacción nuestra es precisamente el museo. El museo que empezó siendo etnográfico y que ahora tiene varios rasgos como arqueológico, como antropológico, etnográfico sobre todo, y que es una muestra de lo que es Cuetzalan en todo el municipio. Aquí en el museo está la muestra de ello. Este edificio gótico guarda mucha historia para la economía de Cuetzalan y luego lo que representa ahora, ser sede del Archivo de Historia Municipal, que es de los pocos en la República que cuenta con una organización perfecta para dar servicio a historiadores mexicanos y extranjeros que han hecho publicaciones muy importantes sobre personajes de nuestro pueblo. La preservación de la cultura ha sido un trabajo muy afanoso de casi todos los gobiernos. Últimamente, en este periodo, se ha puesto mucho hincapié en los trajes, en ver la manera de ayudarlos y a preservar esto que no es un ballet, sino que son danzas autóctonas que todavía se practican mucho en muchas partes de la sierra. Pero en Cuetzalan sigue teniendo ese misticismo de no ser algo social, algo público, sino de ser un compromiso de ellos con un santo, con Dios. La danza de los voladores que en Cuetzalan se sigue practicando como un ritual añejo, ancestral. En casi todas partes han cambiado el mástil de madera por un tubo, porque eso elimina el trabajo de cada año, tener que estar quitando el que ya se echó a perder y poner uno nuevo. Es una ceremonia muy interesante que es parte de la magia. El que van los danzantes son los que escogen el árbol. Se hacen todos los trámites ante Semarnat para cortarlo y los danzantes hacen un ritual para pedirle perdón a la tierra por quitarle un hijo. Igual cuando regresan acá, cuando vienen ya a Cuetzalan y siembran el árbol,
Es otra ceremonia interesante en donde se bendice, hay un sacerdote para bendecir la fosa donde se va a enterrar el mástil. El hecho, por ejemplo, de preservar la lengua es un gran trabajo, no solo de las autoridades que de alguna manera lo propician, porque tenemos escuelas indigenistas que enseñan a leer y escribir en las comunidades con la lengua materna, pero lo propician también los padres que están muy conscientes de la riqueza cultural que poseen. Me preguntaban en Barcelona, en el primer Festival Internacional de Pueblos Mágicos, que cuántas gentes hablaban Cuetzalan, y cuando les dije que casi el 60%, la gente se admiró. Me dijo, después de 500 años, se sigue hablando náhuatl. Y yo fui maestra mucho tiempo y me tocó ver cómo estudiantes se avergonzaban de hablar náhuatl. Cuando uno llegaba, se callaban. Pero creo que ha sido muy buena la concientización en las escuelas, en las familias, porque ha crecido ese número. Hace 30 años era el 50% de nahuablantes y ahora es el 60%. La preservación de la cultura, de la lengua y de las tradiciones es un estandarte para el pueblo de Cuetzalan y que se ha dado gracias a la participación de su gente. Tal es el caso de las cooperativas y organizaciones indígenas, que visitamos para que nos contaran acerca de las iniciativas y programas que realizan para el bien de su comunidad. Mi nombre es Octavio Zamora García, formo parte de la Cooperativa de Turismo Tosepancali. Trabajamos como unión de cooperativas, son 8 cooperativas hermanas y la primera cooperativa pues surgió hace 45 años. La primera organización la iniciaron los abuelos y le pusieron el nombre de Tosepantidataniske, que quiere decir Unidos Venceremos. Conforme pasaron los años, se fueron consolidando sus programas de trabajo. El programa de hospedaje es para hospedar a los socios y recibir alimento cuando viene la capacitación, y ese es el origen que tiene Tosepancali. No surge para ofrecer servicios turísticos, surge para resolver la necesidad interna de los asociados, pero también se busca que cada área pueda sostenerse económicamente, entonces se abrió al turismo y hoy somos una cooperativa de turismo. Principalmente lo que trabajamos como cooperativa de turismo es buscar esa derrama económica en las comunidades, que el turismo que llega a Cuetzalan no solo se quede en el centro, sino la derrama pueda esparcirse en las comunidades, en las familias de los productores, de los asociados, pero también en el tema de las ecotecnias, de hacer menor impacto en el ambiente. Entonces, pues justo se cuestionó qué tipo de materiales se iba a utilizar y pues se llegó en conclusión de que el bambú es un buen elemento. Puede ser como una plaga, es un pasto y es de rápido crecimiento, entonces a los 3 años ya puedes beneficiarte al utilizar los culmos, ¿no? Y por eso promovemos también este tipo de construcciones, ¿no? Que cada vez más puedan ir incorporando las familias, no solo en construcciones, sino en muebles y en otros usos. Sabemos que tiene diferentes beneficios, ¿no? el bambú, ¿no? También el tema de servicios ambientales, como la captura de carbono, por ejemplo. La cooperativa pues ha impulsado mucho el tema de la producción de miel de la abeja nativa. Entonces viene a cerrar el ciclo, que es en marzo, abril y mayo. La cosecha es anual, justo cuando es época de calor. Les presento a las abejas mexicanas. Nosotros les llamamos Pisilnecmec, que quiere decir abejas chiquitas en nuestra lengua náhuatl. Y bueno, lo que estamos viendo ahorita es un sistema tradicional, desde la época prehispánica, el manejo o domesticación de esta especie de abeja en ollitas de barro. Normalmente las cosechas son anuales, entre marzo, abril y mayo, en la época de calor, porque es cuando todas las obreras andan afuera y tú puedes manipular la olla, puedes cosechar, pues prácticamente nos regalan lo que es la miel, podemos obtener polen, cerumen y propóleo. Ahorita en el grupo, en la cooperativa de productores de miel, hay alrededor del 70% son mujeres y son jóvenes. Se ha rescatado y se está consolidando esta actividad
abejas nativas. Mi nombre es Juana María Nicolás H.P. Diego, soy de la comunidad de Chihuayaco y nuestra organización se llama Masewal Sihuame Moseyol Chicawani, que quiere decir mujeres indígenas que trabajan juntas. Lleva 37 años que somos 6 comunidades que estamos trabajando para nuestras artesanías. Las compañeras, ellas hacen sus textiles, hacen sus, por ejemplo, los textiles son estos huipiles, rebozos, blusas y a unos juegos de mantelitos. Y pues actualmente somos 100 mujeres que estamos trabajando como organización de la Masewal. Nuestra organización pues no se podía vender nuestras artesanías, como hay algunos artesanos particulares ya, entonces pues ya en el centro del municipio pues ya se juntó muchos artesanos, entonces nosotros como organización pensamos empezar con otro nuevo proyecto, es un nuevo como sueño, pensamos sobre las cabañas. Entonces el proyecto nos aprobaron y se trabajó un año de la construcción, pues ahí las compañeras también empezamos diciendo, las dirigentes que ellas participaban y hacían reuniones comunitarias, reuniones a nivel regional, analizando el trabajo, cómo nos vamos a organizarse. Dieron sus apoyos como un faina, nomás vinieron a trabajar 10 días. Cada quien le tocaba su área de trabajo, tenía que buscar el arquitecto, tenía que buscar los trabajadores. Pues la medicina herbolaria, eso tenemos algunas promotoras que ellas lo hacen y también tenemos algunos plantas medicinales que también contamos en la misma el jardín, o algunos tenemos ya aquí como sendero. Y las tinturas sirve para la tos, sirve para diabéticos, sirve para la presión de alta, y algunos jaboncitos también tenemos, sería el pétalos de rosas, lo que ponemos nosotros siempre al hotel. Ahí es a lo que vamos poniendo, son como medicina tradicional, jaboncitos tradicionales. Cuando algún cliente se enferma, le agarra diarrea o le agarra algún vómito o del estómago, pues siempre se prepara un tecito que le preparamos, sería el orégano con ostayate y también con esta arbaca. Preparamos 3 medicinas y junto también con la del omequilite. Eso y lo hervimos y le damos un tecito. También visitamos la comunidad de Yogualichan, en donde se encuentra la organización Chihuanime. Conocimos a María, quien nos contaría acerca de uno de los platillos ancestrales que siguen preservando a través del tiempo y de los beneficios que tiene este alimento para el organismo. Mi nombre es María Ocotlán Cecilia Ávila Francisca y soy artesana, soy campesina, trabajadora en el campo y también hacemos artesanías. Mi grupo nació en el año de 1987, es cuando nos empezamos a organizar, a darnos ánimo de que toda nuestra cultura en sí no se tiene que perder, y empezamos a retomar las técnicas tradicionales del telar de cintura, y al mismo tiempo se pensó trabajar un pequeño restaurante de comida tradicional para retomar todo lo que son las recetas de la abuela. Bueno, la comida tradicional de aquí, de la comunidad de Yogualichan, Cuetzalan, Puebla, que eso se me ha olvidado comentarlo, donde nos encontramos, lo principal es la comida que producimos nosotros. Nos damos cuenta que son también muy nutritivas, que también muy de beneficio para nuestro cuerpo. Entonces nos estamos prácticamente retroalimentando dentro de nuestra propia comunidad para poder darlo a conocer, y esa es la idea, y que nuestra comida tradicional es de mucho más beneficio que comer otro tipo de comida que puede tener algunos conservadores. Entonces, por eso, ejemplo, tenemos una comida ancestral que es el xocoyolemol, que eso
nos beneficia a nuestro cuerpo y nos alimenta al mismo tiempo. Bueno, pues aquí tenemos todo lo que es los ingredientes del Xocoyo Lemon. Nosotras ocupamos este tipo de xocoyoli, esto lo tenemos cerca de la casa siempre. Estos son hojas que se dan así. Entonces las hojas no las utilizamos, donde las cortamos siempre las vamos poniendo así para que vuelva a reproducirse. Tenemos que tener ceniza, el ajonjolín y tenemos que tener los frijolitos. Lo que se va a hacer es pelar este xocoyoli hasta terminar todo el rollo que tengamos de xocoyoli. Ahorita aquí tenemos simplemente como una muestra. Ponemos a hervir agua y con ceniza vamos a hervirlo. Y ya que está cocido nuestros frijolitos, se agrega todo lo que es el ajonjolín. Este es ajonjolín tostado y molido en metate. Le ponemos el condimento que se llama tequelites. Tiene un sabor a cilantro. Se hace en trocitos y ya se agrega a los frijoles y queda así el platillo. Y esta es la comida para nosotras muy importante porque esta es la comida que nos ayuda a reparar nuestro aparato digestivo. Tenemos una flora intestinal que se tiene que reparar constantemente y nuestras abuelas y abuelos siempre lo consumían de 2 a 3 veces a la semana, pero no sabíamos cuáles eran los motivos hasta que hoy en día sabemos la importancia del Xocoyo Lemon. Otra actividad de gran relevancia es el telar de cintura. Esta actividad se practica en su mayoría por mujeres de las comunidades, quienes bordan hermosas prendas. Sin embargo, uno de los nombres que más se escucha es el de Pedro Martín. Así que visitamos su taller en la comunidad de Cuauhtemazaco para que nos contara su historia y cómo ésta converge con el hilo y el telar. Una de las formas por la cual yo aprendí a tejer y a bordar es mirando a mis primas, es mirando a escondidas cómo ellas tejían, porque las estaban preparando para casarse. Y yo solamente veía y repetía lo que yo miraba a escondidas de mi padre, a escondidas de mi madre. Pero no se me permitía hacerlo porque en su tiempo era exclusivo para la mujer. Con el tiempo les dije a mis padres que yo quería tejer y quería bordar. Se me permitió abordar desde lo secreto, pero como todo, debajo del sol nada se puede esconder. Un día uno de mis tíos me llega a ver que estoy tejiendo y él empezó a publicar en el pueblo que el hijo de don Juan se dedica a bordar, se está dedicando a las cosas de mujeres. De ahí empezó el pueblo a discriminarme. En la calle me gritaban, mira, ahí va el que teje, ahí va el que borda. Y entonces, en un principio yo como niño no entendía por qué la gente así decía. Y dije, voy a luchar para que vean que yo sí lo voy a hacer. Y empecé a trabajar en el textil más libremente. Entonces yo me fui de su casa de mi papá a los 12 años porque yo le dije, trabajo el campo, trabajo la milpa, trabajo el cafetal, pero no siento que estoy ahí. Yo no me siento que estoy ahí ni espiritualmente ni moralmente. Lo hago porque tú quieres. Entonces pues tú decides entre las reglas que traemos o te puedes ir de la casa. Me alojé en una casa que me prestaron. Mis artesanías las vendía con los intermediarios que tenían tiendas. Me atreví a ir a la ciudad de Puebla y en las iglesias tal vez mucha gente me vio y ahorita me va a ver. Yo era aquel niño de 12, 13 años que iba a vender café, que iba a vender miel, que iba a vender artesanías, que no podía hablar bien el español. Hasta ahorita yo no sé hablar muy bien el español. Yo no tenía tiempo para echar a perder, porque no tenía ni tiempo para jugar. Yo tenía solamente mi tiempo lo ocupaba para producir y en ese tiempo yo pensaba que lo que yo trabajaba era una mercancía. Yo tenía esa noción de que era mercancía porque mientras que tenga más mercancía voy a tener más producto que vender. Llega el tiempo en el cual voy encontrando más el sentido de la vida y esa magia que nos rodea dentro del telar.
y que fue una forma de hacer tela de nuestros antepasados para vestir a los hijos, y en ese entonces era encargada la mujer de vestir a sus hijos, de vestir a su esposo. Entonces yo dije, voy a trabajar. Muchas artesanas, mujeres en Cuetzalan, se burlaban de mí, decían que qué yo estoy haciendo en áreas de trabajo de las mujeres, que mi trabajo está en el campo. Empecé a hacer investigación, empecé a trabajar lo más ancestral, empecé rescatando piezas de otras comunidades, empecé a tejer y después de ahí empecé a diseñar desde el mismo telar. De ahí nosotros lo que hacemos es cosechar el algodón de árbol, separar el algodón de la semilla, hilarlo. De ahí con el disco, con el malacate, nosotros hilamos, hacemos el hilo para después montar en esas estacas que antiguamente era en el suelo, nuestras abuelas lo hacían en el suelo, y montamos ahí la urdimbre es el largo de la tela, y la trama que se hace con la ayuda de esta lanzadera. Esto que estoy haciendo es lanzadera. Después de ahí se monta los urdimbres a unos enjulios que se le llaman coumimil, se amarran y se llega a formar, a hacer con un hilo diferente al orgánico, que puede ser sintético, el peine para que se pueda tejer, deshacer y nuevamente provocar ese cruce. Y la lanzadera siempre tiene que ir. Tejemos telas gruesas, telas delgadas, dependiendo para qué lo queremos. Y el bordado pues se hace con la trama y urdimbre de la manta o de la tela lino con hilos de algodón. Pero lo más original es nuestro telar de cintura. La producción de café es una actividad que lleva muchos años en Cuetzalan y la cual conlleva una gran labor de sembrar, tratar y seleccionar los mejores granos para deleitarse en una buena taza de café. Acudimos a los cafetales Cuetzali, en donde Daniel nos platicó acerca del proceso y tradición de esta bebida. Mi nombre es Daniel Vázquez Cruz, productor de esta zona de café acá en Cuetzalan, Puebla. Esto me enseñaron mis padres. Desde que tenía 6 años empezamos lo del campo, y desde ahí me fue surgiendo darle seguimiento a la producción del café. Lamentablemente nuestro cambio climático nos ha afectado. Nos ha bajado el 50% en nuestra producción lo que son plantas puras. ¿Por qué plantas puras? Porque todavía no han tenido ningún experimento con otras plantas. Estas plantas puras, desde que se inició, nosotros sembramos la mata del café. Hasta los 3 años vamos a empezar a ver nuestros primeros granos de café. Estas variedades de café le llamamos híbridas, porque ya tienen un experimento con otras plantas de café. Lo que voy a obtener en es la cantidad, pero no la calidad en las plantas puras. Estas plantas, su vida nada más va a ser 10 años en producción. La cosecha empieza de noviembre, termina a mediados de marzo. Se va cortando cada 15 días o 20 días, depende cómo esté el tiempo. Las plantas híbridas al año y medio empiezan a producir, y las plantas puras hasta los 3 o 4 años. La cosecha, como son tiempos de llovizna, el café lo oreamos, lo echamos en esta máquina que se llama secadora, porque no se puede secar en el piso. Va a tardar 20 horas para que me llegue a este punto, que sería en pergamino. Lo vamos a echar a estas 2 máquinas que se llaman morteadoras. La máquina lo único que va a hacer es retirar la cascarita blanca. Lo vamos a echar en esta máquina que se llama seleccionadora. Lo va a ir seleccionando por el tamaño de sus cribas. Aquí va a caer el café pequeñito. Se va a ir tostando cada 8 minutos el café. Se va viendo en esta parte del espejito cómo va tostando nuestro producto del café. Sacamos el café, depende cómo nos pida nuestro cliente. Lo enfriamos, se muele y lo envasamos de diferentes tipos de gramaje, onzas o libras. Estos ya son los granitos de café. Esta es una planta pura, ¿sí? Y las plantas híbridas son estas más pequeñas, son las que te dan muchísimo café. Vamos a tener café de alta calidad con un buen rendimiento, y vamos a tener de las que te producen muchísimo.
Mi abuelita los días sábados ponía sus espinocitos, sus tamalitos. Ella me decía, ayúdame a subir mis cosas, que es el día domingo, para ir al centro, porque como ya tengo mi edad, ya no aguanto mi canasta, porque el día 4 de octubre te voy a comprar unos juguetes y vamos a ir a ver los Cuesalime. Los Cuesalime, desde ahí surge como Café Cuesali, gracias a mi abuelita, que me decía eso. Como niño, pues ustedes saben que un juguete o un dulcecito es uno feliz cuando te lo obsequian de corazón. Cuetzalan es un pueblo rico en historia, gastronomía, arte, cultura y preservación de la lengua, sin dejar a un lado la naturaleza con la que cuenta y que los habitantes tratan de mantener y cuidar. Así que no podíamos irnos sin conocer el Jardín Botánico Xémina, el cual alberga una gran variedad de flora y fauna en la comunidad de Xocoyolo. Como algo familiar se inició, ¿verdad?, por querer vivir acá, y ahorita la intención es conservar sobre todo la vegetación y todo lo que hay, porque pues hay mucha depredación de todo lo que es el bosque, de todas las plantas que son originarias. Yo hasta le digo a mi familia, es como un arca de Noé, Xémina, donde nosotros le damos al ojo a muchas plantas y les estamos buscando el medio para que ellas sobrevivan. Y hemos estado logrando pues algunos avances, porque ahí están algunas que ya no las encuentras en otro lado y aquí están. Entonces me maravillo cada día que salgo al paseo. Digo, esta flor no la había visto, es una trompetita roja o es una moradita o es... O sea, aunque sean plantas silvestres, todas son muy bonitas. El territorio te da ciertas características que van moldeando la cultura, y descubrir cómo el ambiente y el territorio influye en las características culturales, esa es la verdadera magia de Cuetzalan, porque no se puede repetir. O sea, tú puedes llevar la cultura a otro lugar y no se va a desarrollar de la misma forma, porque depende del territorio. No solo la cultura a nivel social, sino a nivel geográfico. El clima, nuestra tierra determina la cultura que tenemos. Y se nota, o sea, por ejemplo, los brocados en las blusas tienen que ver con cómo las mujeres ven las plantas y las pasan a los brocados. La vestimenta tiene que ver con el clima. Lo que comemos tiene que ver con lo que hay, las plantas que hay. Las actividades económicas lo mismo, dependemos del territorio. El territorio es nuestra bioculturalidad. Eso es la magia de Cuetzalan. En un día puede ver que está nublado hasta el suelo, puede llover, puede ver cómo los alambres del centro se llenan de pájaros, puede ver cómo la riqueza en flora y fauna está al día en Cuetzalan. Todo lo que encierra nuestro mundo, nuestra vegetación, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. La gente sigue manteniendo su idioma. Lo que hablamos el náhuatl es mucho florido, es mucha palabra poética. Podemos caminar en la calle y nos encontramos y nos saludamos. ¿Qué niftieto? ¿Cómo estás? Tontic Chihuahua, ¿qué estás haciendo? Y esas personas son los que nos representan como pueblo mágico o como mexicanos. Que nos vean que sí existimos y que sí valemos igual que todo mundo, ¿no? Darle la importancia a lo que es nuestra riqueza cultural, que todo es magia en este pueblo. Y sobre todo el conocimiento de los saberes, ¿no? Los saberes comunitarios como la medicina, ¿no? La herbolaria, las festividades. La magia para nosotros es que seamos valorados todos y por igual.